buenas tardes, amigas y amigos de todo Puerto Rico y de la región sureste de la isla del encanto. Bienvenidos a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes 9 de septiembre de 2022. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera en sustitución de nuestra querida amiga y compañera, quien ahora es productora de este espacio radial, Carla Michelle Betancourt. Bienvenidos al 106.5 FM de Radio Caribe y desde el sur TV en estas plataformas a través de Facebook Live y también a través de YouTube. En la tarde de hoy tenemos un programa sumamente interesante, pero vamos a estar dialogando o vamos a estar hablando sobre el Día Mundial de la Agricultura, hoy viernes 9 de septiembre, y más adelante estaremos conversando con el doctor Rafael Franco Vélez, quien es historiador, sobre el tema de las casillas de camineros en Puerto Rico. Y más adelante estaremos dialogando o hablando un poco sobre los 500 años de la primera vuelta al mundo por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Antes de pasar con nuestro invitado en la tarde de hoy, pasemos entonces al calendario cultural para este fin de semana. Este fin de semana, el domingo 11 de septiembre, es el fiestón del libro en el Museo de Arte de Puerto Rico, en Santurce. En este evento habrá charlas educativas, lectura de cuentos para niños y los visitantes podrán disfrutar de la colección que se exhibe en el museo. Esta actividad comienza a las 11 de la mañana y es una invitación del Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Museo de Arte de Puerto Rico. También este sábado 10 de septiembre en la librería El Candil se presentará el libro Cuando los héroes no son tan héroes, militarización de Aguadilla 1939-1941. La presentación estará a cargo del doctor Carlos Hernández, historiador y catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Esto será este sábado desde las 3 de la tarde en la librería El Candil en Ponce. También este sábado, mañana sábado 10 de septiembre, a partir de las 7 de la noche se celebra Noche de Observación Astronómica. En este evento el participante podrá observar las estrellas y planetas. Esta actividad se llevará a cabo en el Complejo Deportivo de Tortuguero en Vega Baja. Entrada libre de costo. Y desde el 12 de septiembre al 18 de septiembre se celebra el segundo encuentro de ceramistas en el atrio central de Plaza de las Américas en el horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Así que este segundo encuentro de ceramistas, la cerámica, ¿verdad? Van a estar en exhibición vendiéndose por estos artesanos ceramistas para que entonces puedan usted apreciar esas magníficas obras. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Agricultura, hoy 9 de septiembre. Rendimos ese homenaje a la agricultura, a la tierra, lo que nos da fruto, lo que nos da esa existencia. Y esta es una actividad de gran importancia para el desarrollo sostenible de las naciones en el mundo. La creación de esta fecha sirve para divulgar los retos que debe enfrentar el sector agrícola ante el cambio climático en el planeta y otros factores ambientales, así como los nuevos patrones de consumo. Por otra parte, promover el estudio, desarrollo e innovación de la agricultura y su impacto en el medio ambiente para el beneficio de futuras generaciones. ¿Qué es la agricultura? Entendemos por agricultura el conjunto de actividades relacionadas con el cultivo de la tierra y el tratamiento del suelo mediante la intervención del hombre para la producción y obtención de alimentos, fibras como lino, algodón, algunas utilizadas para confección de ropa o prendas de vestir, pastos, semillas, forraje para alimentar el ganado, aves de corral y doméstica. Cultivos energéticos como el maíz, soya, utilizado en la producción de biocombustibles, productos químicos como el etanol, plásticos, almidón, azúcar, productos
farmacéuticos y drogas legales. También en la actualidad en varios países se utilizan técnicas e innovaciones aplicadas a la tecnología para el labrado y cultivo de la tierra, así como para efectuar los controles pertinentes para una mejor calidad de los productos agrícolas. Se estima que, que las actividades de agricultura se originaron durante el Neolítico, constituyendo una evolución de las actividades de recolección, caza y pesca. Se evidenciaron en los primeros cultivos de trigo y cebada, siendo labores efectuadas por familias para su propio sustento. En la Edad Media se aplicaron algunas innovaciones mediante formas de producción, incrementando las cosechas y la variedad de productos agrícolas. En la actualidad, el sector agrícola dispone de maquinaria y tecnología de punta que facilita las labores de labranza, cultivo y cosecha, aumentando considerablemente los niveles de producción y la calidad de sus productos, satisfaciendo las necesidades de consumo de las familias a nivel mundial. Veamos y escuchemos este reportaje que nos llega a través de su imagen creativa. Cada vida tiene una conexión con la agricultura. La labor diaria en el campo es alimento para el alma de quien lo cultiva. Y queremos recordar al resto del mundo expectante, a veces indiferente. Que lo que produce la tierra nos mantiene a todos vivos. Nuestra conexión con la agricultura va más allá de un simple negocio. Queremos vivirla y aprender de ella en cada proyecto, en cada momento. Feliz Día Mundial de la Agricultura. Su imagen creativa. Bueno, ahí veíamos y escuchábamos, ¿verdad? Reportaje de su imagen creativa, donde nos destaca la importancia de la agricultura. Y de hecho, hay un punto acá que estaba leyendo en la información, y es, ¿verdad?, de cuándo es que surge la agricultura como tal, ya para el tiempo, ¿verdad?, ya finales del Neolítico. Vamos a ver entonces en regiones en el mundo, como por ejemplo la antigua Mesopotamia, lo que es hoy día Irak, Irán, Kuwait, Siria, toda esa región de Oriente Medio, donde comienzan a cultivar, ¿verdad?, la tierra. El hombre comienza entonces a entender, a darle preeminencia, ¿verdad?, importancia a a los cultivos agrícolas. El trigo, la cebada también estaba ocurriendo en el delta del Nilo. Las propiedades del agua, ¿verdad? El hombre conoció y utilizó el agua como parte de esos elementos importantes para la producción agrícola y para la supervivencia. Hay que recordar que mucho antes de la aparición de la agricultura como tal, el hombre era nómada, vivía, ¿verdad?, de lugar en lugar, recogía las semillas silvestres, estaban un tiempo en un lado y luego seguían hacia otro lado buscando precisamente ese sustento de vida. También cabe destacar que luego, cuando el hombre conoce las propiedades de la tierra en términos, ¿verdad?, de la obtención de semillas y la obtención de productos alimentarios, pues comienza entonces a desarrollarse toda la civilización tal y como la conocemos, ¿verdad?, a través de nuestra historia y nuestro entorno. Así que esto es importante porque en el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, en un momento determinado de su historia, siglo XVII, XVIII, XIX, la agricultura fue un elemento puntual en el desarrollo agrícola, ¿verdad?, del país y en la obtención de los alimentos. Y claro está, hoy día hay unos agricultores jóvenes que están
empresarios agricultores que están entonces desarrollando esa labor y trabajando, ¿verdad? El mismo. Así que el Día Mundial de la Agricultura, hoy 9 de septiembre. Hacemos nuestra primera pausa de la tarde y cuando regresemos vamos entonces a entrar en diálogo con el doctor Rafael Franco Vélez, quien es el historiador y nos viene a hablar del tema de las casillas de camineros en Puerto Rico. Regresamos en breve. Desde el Sur TV, video, fotografía, live streaming, podcast, servicio de estudio para grabar, espacio creativo, diseño gráfico. Vive la experiencia desde el Sur TV. ¿Necesitas un estudio de grabación audiovisual? En CJF Production contamos con la mejor tecnología digital de grabación, edición y masterización, grabación de voces, pistas, jingles, anuncios y más, dándole vida a su creatividad y cumpliendo sus necesidades. Para más información, comunícate al 787-323-4211 o búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como CJF Production. Para esa noche glamorosa, Camil, estudio de estética y maquillaje. Urbanización La Hacienda, calle 52, AM9 en Guayama. Llámanos al 787-800-9751. Camil, estudio de estética y maquillaje. Servicios estéticos, faciales, corporales y maquillaje para toda ocasión. 787-800-9751. Es hora de una noche de glamour. Para su desayuno, almuerzo o cena, René Barbecue con el mejor pollo asado de Puerto Rico. Salón para actividades con vista al oeste de la ciudad de Guayama. Carretera número 15, salida hacia Olimpo. Cerca al centro histórico de Guayama. Identifícalo por las banderas de Puerto Rico en la fachada. 787-866-3125. Y en Arroyo, carretera número 3, sector Concordia, hacia Patillas. 787-271-4650. Abierto todos los días, temprano en la mañana. Visítanos en www.renebarbecue.com. Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Pronto, más espacio con más artículos. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema "Quien conoce, ama, y quien ama, respeta y protege". Este viernes en Romance el concierto, la palabra amor, directo al pentagrama. 92.1 HD3, Caribe 106.5 FM. A las 8 de la noche en la zona metropolitana por QBS 870 y Activa 1520 en el sur de Puerto Rico por Radio Antillas 1130. Y por supuesto, claro, nuestra aplicación AI Live Network. La radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice, yo estoy contigo al 100. Los 100 años de la radio. Y donde quiera.
Regresamos nuevamente a su programa Magazine Cultural, edición de hoy viernes 9 de septiembre por el 106.5 FM desde Radio Caribe, que transmite desde su señal desde Guayama, Puerto Rico y desde el Sur TV. Bueno, en la tarde de hoy tenemos la grata compañía y visita de un querido amigo que fue mi alumno en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, y hemos pues mantenido, ¿verdad?, una amistad extraordinaria desde entonces. Querido amigo doctor Rafael Franco Vélez. Rafael posee un doctorado en Historia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, y ha hecho trabajos, ¿verdad?, sobre la industria azucarera en Puerto Rico, especialmente los trabajos sobre la central azucarera Aguirre, y además ha hecho otros trabajos que tienen que ver con las casillas de camineros en Puerto Rico en el siglo XIX y parte del siglo XX, y también los asuntos relacionados a la historia del ferrocarril en Puerto Rico. Así que Rafael es una persona muy ¿verdad?, de un amplio conocimiento en estos temas, y hoy lo hemos invitado para que nos hable precisamente de una parte bien interesante en nuestra historia de las carreteras en Puerto Rico, que es precisamente las casillas de caminero. Uno va por esa ruta de la 15 de Guayama a Calley, y encuentra cerca de 4 o 5 casillas de camineros que sirvió en un momento determinado. También por la carretera número 14, otra y por la número 1, otra sin número más de casillas, ¿verdad?, que sirvieron para el mantenimiento de esas carreteras. Pero sin más preámbulos, quiero entonces dejarles ante ustedes y presentarles al querido amigo, que no es la primera vez que Magazine Cultural lo tiene aquí. Carla lo tuvo el año pasado, y también ya en 2 ocasiones ha estado con 2 temas distintos. Y hoy pues nos viene a hablar de las casillas de camineros, porque yo entiendo que ese es un tema que hay que darle, ¿verdad?, un poco de darle luz y ubicarlo en nuestro contexto histórico, el uso de esas instalaciones. Rafael, bienvenido a Magazine Cultural. Una vez más, qué bueno que estás con nosotros en la tarde de hoy. Gracias a todos. Un saludo a todos los amigos de Magazine Cultural. Les quiero dar las gracias al doctor Alexis Tirado por la invitación nuevamente, por estar aquí con ustedes. Y no puedo desaprovechar la oportunidad sin darle un saludo también a mis compañeros de trabajo de la institución Guayama 1000. Sí. De hecho, Rafael es técnico sociopenal allí correcto. El doctor Franco, técnico sociopenal aquí en el Departamento de Corrección y Rehabilitación en Guayama. Rafael, vamos a comenzar, ¿verdad?, desde el principio. ¿Cuál fue el propósito de construir estas estructuras en las carreteras de nuestro país? Unas estructuras, ¿verdad?, que sirvieran a la vez para que las personas pudieran permanecer allí, pero que al mismo tiempo también tenían que tener el compromiso de dar mantenimiento a la vía que se construyera, ¿verdad?, que se había construido en el siglo XIX. Háblanos un poco de ese punto. Ok, vamos a hablar un poco del trasfondo histórico, de cómo sucede este pequeño pedazo de la historia. Correcto. Ok, ya a comienzos del siglo XIX, en Puerto Rico se da un despunte, un aumento en la población, y se da un aumento también en la economía. Por 2 razones que se dan, 2 hechos. Es la Revolución Haitiana, en el 1804, y es entonces también la Real Cédula de Gracia, que se aprueba en el 1815. Esto crea un aumento en la población, como ya dije, y un aumento en la economía. Pero ¿qué sucede? Para que tengan una idea, en el 1820
el gobernador Gonzalo de Aristegui escribe, y cito: me he convencido de que no hay caminos en Puerto Rico que no se puedan llamar caminos. ¿Por qué? Porque en tiempos de agua todos son intransitables. Ya vemos cómo se detuvo el aumento en la economía porque no había una infraestructura para poder mover entonces el comercio. Obviamente una infraestructura vial. Es correcto, es correcto. Entonces prácticamente todo lo que se hacía era a través de unos botes donde se circunnavegaba la isla y se llevaba entonces los productos de un lado a otro, pero no había una salida directa para ayudar a estos comerciantes. Y entonces el gobernador Aristegui. El gobernador Aristegui obviamente vio esa necesidad de levantar, de construir los caminos. De hecho, esto no es nuevo, porque en el siglos anteriores, siglo XVIII, por ejemplo, Abad y la Sierra, ya mencionaba en su historia geográfica civil y natural de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico en 1776, hablaba de lo difícil que eran los caminos en Puerto Rico, y que la gente, por eso entonces es que los agricultores pues terminaban contrabandeando, ¿verdad? Porque tenían que pasar los ríos, tenían que pasar los riachuelos, las quebradas, etcétera, y también, claro está, el asunto de las largas distancias que tenían entonces que tomar. En ese momento, en el siglo XIX, cuando entonces Aristegui habla de la necesidad de construir unos caminos, el asunto de las casillas, ¿por qué surge entonces Aristegui hace las expresiones en el 1820. Que es muy temprano, en el 20. No es hasta 1859 donde se da entonces un plan vial para Puerto Rico. Ahí entonces se trayecta un plan, se traza un plan donde se impone unas carreteras que se va a dar prioridad como las primeras carreteras y unas de segunda categoría. Y donde se comienza entonces en el 1859 con la construcción de la carretera central. Sí. Cuando tú hablas de primera y segunda categoría, ¿cuáles eran las diferencias? Las diferencias eran que una tenía más importancia de construcción y otras eran secundarias porque no tenían tanta importancia. Por eso fue que comenzaron con la carretera central o carretera número 1. Esta carretera que se comenzó a construir en 1859 y no fue hasta 1886 que se completó. Correcto. Iba desde San Juan hasta Ponce, hasta el puerto de Ponce. Y para esa época fue una de las construcciones mejores de la época. Fue una de las construcciones donde tuvieron que sobrepasar el clima, la topografía, y prácticamente no había mano de obra para trabajarla. Que tuvieron que traer a los chinos. Una comunidad china grande. Es interesante. Vino a Puerto Rico. Lo que sucedió fue que entonces que el Ministerio de Ultramar, para poder hacer la construcción de la carretera, lo que autoriza entonces a sacar confinados de las cárceles de Puerto Rico. Pero ¿qué sucede? Que no habían tantos confinados y no dieron abasto. Entonces el Ministerio autorizó ir entonces a Cuba y traer confinados de Cuba. Y un detalle bien curioso de la situación es que trajeron chinos que estaban en Cuba. ¿Cómo llegaron esos chinos a Cuba? Porque fueron a hacer una exploración a China, donde le prometieron villas y castillas para trabajar en mano de obra en las haciendas azucareras en Cuba. Obviamente no le cumplieron. Después que le prometieron villas y castillas, entonces terminaron con estos seres humanos en las prisiones. Entonces, da la casualidad, al aprobar el permiso, entonces fueron movidos de Cuba a Puerto Rico para trabajar en las carreteras. Oye, Rafael, en términos de que claro está la planificación, vamos a hablar, si nos puede hablar un poquito de la planificación de la construcción de esas carreteras, la carretera central, la carretera que va desde Arroyo a Calley. Es interesante porque es de Arroyo a Calley por Guayama. Pues termina en el puerto de Arroyo. ¿Cuál fue entonces la necesidad? Obviamente la planificación. Vamos a hablar de la planificación de esas vías
y claro, el asunto también de la gente que se necesitaba para construir esas vías. Ok, necesitaba mano de obra. Eso era bien importante, que no lo había mucho en la época. Al traer entonces los confinados, entonces se le dio un avance a las construcciones y se le dio prioridad a la carretera central, porque esa era la que cubría más pueblos de la isla, donde entonces se estaba desarrollando también la economía del centro de la isla, y para que poder estos comerciantes llevar sus productos a los puertos de San Juan y al puerto de Ponce, se le dio prioridad a la carretera central. Ahí entonces es que mientras van construyendo, los españoles van construyendo esa carretera, traen de España lo que se conoce como el sistema de conservación de carreteras, donde hay dos figuras que son bien importantes en este sistema de conservación, que es el peón caminero y es la casilla del peón caminero. ¿Por qué? Porque cada tramo que se hacía de la carretera central iba a estar ubicada una casilla de peón caminero, con el propósito de que iba a vivir el peón caminero, que era un empleado público, era un empleado del gobierno, donde el gobierno le brindaba un salario, le brindaba la casa, le brindaba las herramientas, le brindaba también el uniforme. Y ese peón caminero se va a encargar de cubrir y de proteger 3 kilómetros hacia un lado. Okay. ¿Por qué me refiero a un solo lado? Porque las casillas de peones camineros están divididos en dos, con el propósito de que sean dos familias de peones camineros. Un peón caminero se va a encargar de recorrer 3 kilómetros hacia mano izquierda y otros 3 kilómetros hacia mano derecha. O sea que los peones camineros, ellos se dividían de acuerdo según las estructuras. Las casas están divididas en dos partes, ¿verdad? En dos mitades. Si uno divide la casilla de peón caminero, el plano es exactamente igual. Es igual. En ambos lados. En ambos lados. Entonces, el que vivía entonces en el lado derecho, le tocaba entonces la parte derecha de la carretera, y el de la parte izquierda le tocaba el de la parte izquierda de la carretera. ¿Por qué? ¿Cuál fue la lógica de eso? Darle mantenimiento a la carretera. Okay. O sea, esto todo el tiempo, ese peón caminero, los 365 días del año, tenía que recorrer sus 3 kilómetros. 3 kilómetros. Cualquier derrumbe que había en la carretera, él intervenía. ¿Por qué? Porque el peón caminero se basaba en 3 reglamentos. Prácticamente tenía 3 trabajos. Eso es interesante. Háblanos un poquito del reglamento de esto y el trabajo de esto. Él tenía el reglamento del peón caminero, tenía el reglamento de policía y tenía el reglamento de conservación de carretera. En el de peón caminero tenía que mantenerse los 365 días caminando por sus 3 kilómetros, todo el tiempo dándole mantenimiento. Y entonces el de policía pero también es bien interesante, porque el de policía iba a intervenir con los carruajes que estaban fuera de la ley, con los carruajes de las construcciones también que estaban muy cerca de la carretera, también intervenía. Y entonces con los choferes de esos carruajes iba a intervenir si lo encontraba borracho. Lo que hacía entonces es que se lo llevaba a la casilla de peón caminero y ahí pasaba la bojachera hasta el otro día. Wow. Y entonces volvió otra vez, nuevamente. Interesante. Y el de conservación de carretera, lo que hacía era que entonces tenía que limpiar y tapar los hoyos y limpiar de todos los derrumbes que había en ese tramo de carretera. Oye, Rafael, vamos a hablar de las estructuras como tal. No sé si nuestro director puede nuevamente ponernos las casillas para que la veamos. Cuando hablamos de las estructuras de las casillas, obviamente son estructuras que se construyeron en ladrillo, ¿verdad? ¿Cuáles eran los pies de esas casas? Cuando yo empecé a hacer mi trabajo de exploración, cuando fui a visitarlas todas, mi trabajo de investigación, las paredes son inmensas, pero son alrededor de 2 pies de gruesas. Las paredes. Wow. Los techos estaban hechos de alfajía y de piezas de ambulla. Los techos son de 3 capas de ladrillo, porque ellos lo que hacían, los españoles lo que hacían era que tiraban un techo en ladrillo, tiraban polvo de ladrillo para impermeabilizar y tiraban otra capa más de ladrillo y otra capa más. Eran 3 capas de ladrillo. 3 capas. Bien. El techo era en forma de piscina. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían eran que a través de
de un ducto recogían el agua de lluvia, donde caía en un aljibe y de ahí utilizaban el agua de lluvia. Y utilizaban el agua de lluvia para sus propósitos. Correcto. diarios. Estamos hablando de estructuras que tenían, era una letrina. No había baño. Exacto. Pero el baño era para para familia completa para dos familias o era uno y uno. Hubo un momento dado hay cuatro estilos diferentes. Hubo un estilo donde compartían el baño, hubo otro estilo donde los baños eran separados y el último estilo donde sí también eran separados, que el último estilo que se hizo bajo el periodo español está en la carretera 15. Hay 4 casillas de peones camineros y esas sí que tenían individualmente su baño y su cocina. Esa casilla de caminero es la que queda subiendo por aquí por la 15 de Guayama a Calle. Correcto. Una, la casilla que es hoy día del gobernador. Ujú. 2, la tercera bajando la curva. Una ¿verdad? curva. Ya que sí, casi en Calle. ¿Y la cuarta? Está subiendo prácticamente en el barrio Palma. Esa es la primera. Cuando uno va subiendo de Guayama hacia Calle, barrio Palma. Ah, correcto. Barrio Palma. Inclusive Sí, esa casilla es bien sí. interesante porque esa casilla Sí. tiene doble valor histórico. Porque Sí. esa casilla fue detenido el avance norteamericano Correcto. en esa casilla en esa casilla específico. Es Esa igual es también. la batalla del Guamaní. Exacto. Es igual también que la de Asomante. La casilla que está ubicada en Asomante también tiene doble valor histórico porque allí fueron llevados los cuerpos de los heridos en la batalla del Asomante. Ujú. Y ahí fueron guardados también todo el armamento que se utilizó en la guerra del Asomante también. Oye, a mí siempre me llama la atención, Rafael, tal vez tú nos puedes aclarar el asunto. En términos del el papel que jugaron esas casillas de caminero en la guerra hispanoamericana, especialmente en esas batallas del Asomante entre Cuamo y Bonito y la batalla acá en Guamaní, en Guayama. Que tú sepas, días antes de la invasión estadounidense a Puerto Rico, ¿hubo algún reclamo por parte de las milicias, de las autoridades militares estadounidenses, españolas, porque estos peones camineros que eran empleados civiles del Estado abandonaran sus viviendas y entonces el Estado tomar posesión de las mismas? ¿Hubo algo de eso? No, que yo tenga conocimiento, no. Pero sí, muchas de ellas se utilizaron. Inclusive, yo siempre he pensado, como teoría mía, de que sí también su construcción era también relativa a que fuera militar también. Militar. Pues una construcción fuerte. Demasiado. De hecho, todavía Ujú. se han mantenido muchas se han de ellas. mantenido muchas de ellas. En el periodo en pie. español, Ujú. ellos construyeron 47 casillas. 47 casillas. De las 47 quedan 26 todavía. Quedan en pie. 26 en pie. Es correcto. Qué interesante. Y el resto, obviamente, se fueron destruyendo Muchas de ellas se fueron destruyendo porque y desaparecieron en el... como estaban construidas al lado de la carretera, cuando se hacían entonces los ensanches de la carretera, muchas de ellas desaparecieron. Ujú. Fueron eliminadas por la autoridad de carretera, entiendo yo, muchos de ellos. Bien. Oye, Rafael, en términos de la cotidianidad de estos empleados que trabajaban, ¿verdad? Como peón caminero, ya tú nos hablaste que tenían un reglamento, ¿verdad? Que les estipulaba las acciones que tenían que hacer en términos del descargue de sus funciones. Pero en términos de la utilización de la vivienda como tal, de la casa como tal, ¿cuáles eran los requisitos que el gobierno le imponía a estos funcionarios? Porque le estaban entregando una propiedad pública. Estaban entregando una propiedad pública, tenían que mantenerla o el Estado mismo asumía los costos de mantenimiento de la obra. Para ser peón caminero, estaba en un range de edad. No puede ser ni menos de 20 ni más de 40. Tiene que ser una persona que tiene que saber leer y escribir. Y el gobierno le daba mucha prioridad a los que ya habían trabajado en la construcción de la carretera porque ya tenían la experiencia. ¿Qué sucede? Cuando el gobierno entonces le cede la casilla al peón caminero para que la habite, el gobierno entonces le prohibía tener bebidas alcohólicas en la casilla, le prohibía también tener carruajes de su propiedad en las casillas, o sea que no puede tener carruajes tampoco allí, y prácticamente eso fue lo que el gobierno se mantuvo. Ahora, muchas de estas casillas también se utilizaron en tiempos de huracanes también, y fueron refugios en tiempos de huracanes, porque pues prácticamente era lo más fuerte que estaba construido en la época.
Oye, qué bien. Entonces, obviamente, el peón caminero vivía allí con su familia. Y entonces, al llegar a los 40 años, el peón caminero tenía que abandonar la propiedad. Okay. O dejaba de trabajar como peón. No, ok. Lo que sí logré encontrar en la investigación fue que existía un orden jerárquico. Estaba el peón caminero, estaba el peón capataz, que supervisaba el peón caminero, y estaba lo que se conoce como un sobrestante. Ese sobrestante supervisaba a los dos. Oye, he estado notando mucho en esas casas de camineros los estilos grandes. Hay casas grandes, hay casas más pequeñas, hay casas medianas. Ahora que tú mencionas que había una jerarquía, esas casas, estas personas que tenían una jerarquía más alta que el peón caminero como tal, ¿habitaban en alguna de esas viviendas? Sí, llegaron a habitar también ¿Pero era más grande la vivienda? Sí, ¿O los no, capataces? prácticamente era la misma. La misma. Era la misma, porque tenía un propósito. Inclusive, el primer modelo que se desarrolló fue el modelo para una sola familia de peón caminero. Ujú. Esas estaban ubicadas prácticamente en el tramo de San Juan a Río Piedra. Estaban ubicadas esas allí. Inclusive hay una la única que queda que sobrevive de esas casillas está ubicada en Guaynabo, Sí, en el barrio Sonadora, que es para una sola familia de peón caminero. ¿Y por qué es una sola? En aquel momento ellos vieron que era viable, inclusive eso estaba con el presupuesto del proyecto del tramo que se iba a desarrollar. Oye, Rafael, ahora que tú mencionas traer presupuesto, esa era una pregunta que tenía que hacerte. ¿Cuánto costaba la construcción de una estructura como esta? Ok, en algunas llegaron a costar alrededor de 7,000 pesos, moneda de En la aquel época. entonces, Sí, de de la la época. época. Sí. Lo que pasa es que también ellos utilizaban mucho los elementos que tenían a su alrededor, lo que tenían en su ambiente. Si estaban construidas cerca de ríos, utilizaban piedras de río. Piedras de río. Se utilizaban en materiales que estaban cerca de las localidades. donde iban entonces Y en el a construir. archivo general uno encuentra los planos, porque eran lo que se conoce como planos comunes. Por eso era que se utilizaban muchos planos para hacer más o menos las mismas casillas. Y prácticamente eso es una cosa formidable. Cómo ellos detallaban la cantidad de ladrillo que se utilizaban, las herramientas que se utilizaban, todo era detallado. O sea, todo es una cosa minuciosa, bien minuciosa. Yo me percaté de eso bien rápido. Interesante ese detalle. Oye, Rafa, en términos de, claro, la estructura era construida por el Estado, ¿verdad? Eran construidas, no tienen mucho adorno, como tenemos como Exacto. vemos, porque eran construidas. Son sobrias. Es correcto. ¿Por qué? Porque estaban construidas por un ingeniero. Por ingeniero. No era un arquitecto el que las desarrollaba. Por eso era que la estructura es sobria. Pero así de sobria la estructura, así es como una fortaleza. Resistente. Es correcto. Una fortaleza Prácticamente. interesante. Bueno, gente, interesante esta conversación de las casillas de camineros. Vamos a hacer nuestra segunda pausa de la tarde y cuando regresemos vamos a continuar con el doctor Rafael Franco y vamos a ver, después de 1898, qué pasó con el futuro, o qué pasó con esas casillas y hoy día, cuál es el asunto de la misma. Regresamos en breve por el 106.5 FM y por Desde el Sur TV. Regresamos en breve. Desde el Sur TV. Video. Fotografía. Live streaming. Podcast. Servicio de estudio para grabar. Espacio creativo. Diseño gráfico. Vive la experiencia. Desde el Sur TV. ¿Necesitas un estudio de grabación audiovisual? En CJF Production contamos con la mejor tecnología digital de grabación, edición y masterización, grabación de voces, pistas, jingles, anuncios y más, dándole vida a su creatividad y cumpliendo sus necesidades. Para más información, comunícate al 787-323-4211 o búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como CJF Production.
Para esa noche glamorosa, Camil, estudio de estética y maquillaje. Urbanización La Hacienda, calle 52, AM9 en Guayama. Llámanos al 787-800-9751. Camil, estudio de estética y maquillaje. Servicios estéticos, faciales, corporales y maquillaje para toda ocasión. 787-800-9751. Es hora de una noche de glamour. Para su desayuno, almuerzo o cena, René Barbecue con el mejor pollo asado de Puerto Rico. Salón para actividades con vista al oeste de la ciudad de Guayama. Carretera número 15, salida hacia Olimpo. Cerca al centro histórico de Guayama. Identifícalo por las banderas de Puerto Rico en la fachada. 787-866-3125. Y en Arroyo, carretera número 3, sector Concordia, hacia Patillas. 787-271-4650. Abierto todos los días, temprano en la mañana. Visítanos en www.renebarbecue.com. Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Pronto, más espacio con más artículos. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema: quien conoce ama y quien ama respeta y protege. Este viernes en Romance el Concierto, la palabra amor, directo al pentagrama. 92.1 HD3, Caribe 106.5 FM. A las 8 de la noche en la zona metropolitana por QBS 870 y Activa 1520 en el sur de Puerto Rico por Radio Antillas 1130. Y por supuesto, claro, nuestra aplicación AI Live Network. La radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice: yo estoy contigo al 100. Yo estoy contigo al 100. Los 100 años de la radio. Yo estoy contigo al 100. Y donde quiera. Bueno, regresamos nuevamente al 106.5 FM de Radio Caribe y desde el Sur TV. Aquí estamos en la tarde de hoy, esta tarde del viernes 9 de septiembre, conversando con el doctor Rafael Franco Vélez, y con él estamos hablando sobre la historia de las casillas de camineros en Puerto Rico. Las casillas de caminero, el peón caminero era aquella persona que estaba entonces a cargo del mantenimiento de las vías públicas de Puerto Rico, y se establecen estas casillas más o menos hacia finales del siglo XIX, hacia los 1870, que comienza a construirse estas casillas, y pues le dan una vida a esta carretera. Rafael, ahorita tú mencionabas un asunto aquí que es bien interesante en torno al cuerpo de conservación vial que mantenían en España, que mucha de esa reglamentación, pues claro, Puerto Rico era parte de la corona española, entonces se traslada también a Puerto Rico. En términos en España, ¿cómo era que manejaba o cómo se trabajaba la conservación de las carreteras y esta institución del peón caminero?
Ok, en España, que prácticamente es el mismo sistema de conservación de carreteras, en España tienen mucho más lógica. ¿Por qué? Porque en España son distancias largas. Claro. Entonces, para poder darle mantenimiento a esas distancias largas, cada ciertos kilómetros, pues entonces ellos lo que hacían también, que al desarrollar el tramo de carretera, pues una casilla de peón caminero, con el peón caminero. Claro, esas estructuras que tú sepas, ¿son comparadas con la de Puerto Rico? Son bien parecidas, son bien parecidas. Sí, una casa pequeña, lo que llamamos una casilla. Si uno va al diccionario de la Real Academia Española, menciona que una casilla es una casa pequeña en un lugar aislado. Oye, hay algo bien interesante, Rafael, y es que esas casillas de camineros, tú estás mencionando ahorita el número, ¿verdad? El total de casillas que se construyeron en Puerto Rico. Obviamente el gobierno español a finales del siglo XIX, ¿verdad? Ya casi en el ocaso del Imperio Español en América, construyen la carretera, la que es hoy día la carretera 15, que era antes la carretera número 4, de Calley a Arroyo por Guayama, y construyen también la carretera que es hoy día la número 14, que es la carretera central, ¿verdad? Y se construyen otras vías secundarias en Puerto Rico, no solamente en estas dos carreteras, que es hoy día la 14 y la 15, sino también en otras vías secundarias. Menciónanos algunas vías secundarias que se construyeron estas vías. Es correcto, porque entonces esas se llamarían, como yo lo mencioné al principio, de segunda importancia. Categoría. Entonces, hay dos que están ubicadas en la carretera de Bayamón a Toabaja, hay dos. Hay dos que están ubicadas en la carretera de Hormigueros a Mayagüez. Hay una que está ubicada en la carretera que va de Mayagüez a Añasco. Hay dos que están ubicadas en la carretera en la carretera número 10, que va de Ponce a Junta. Hay dos también que están allí. Pero para mayormente donde se edificaron fue en la carretera central. Perdón, es la 123 hoy día. Ok. Sí, españolmente están ubicadas en la carretera central. Sí. Oye, y entonces tú mencionas todas estas, ¿verdad? Estas carreteras acá. Y entonces, ¿y el norte de la isla? ¿Y el este de la isla? Yo entiendo que no llegó a desarrollarse, por el periodo español. Obviamente vino a desarrollarse todas las carreteras un periodo bien tardío. Sí. O sea, ellos prácticamente, y fue para el detrimento de la economía, porque no se podía desarrollar el comercio si no hay una vía terrestre para poder llevar los productos de un lugar a otro, hacerlo más fácil. Pues prácticamente se hacía bastante cuesta arriba para el comerciante. Claro, y obviamente el asunto de las vías, pues era un asunto fundamental, ¿no? Para eso mismo, y no solamente también para asuntos económicos, sino también para el movimiento de la familia, ¿verdad? Que entonces iban de un lugar a otro. Rafael, cuando un peón caminero terminaba su trabajo, o sea, decía, bueno, hasta aquí llego, qué sé yo, recibir alguna pensión o algo, si es que se pagaba alguna pensión en aquel entonces, lo dudo. Pero, ¿cuál era entonces el futuro de ese edificio, de esa edificación? Ok, lo que hacía era que se pasaba a otro peón caminero. Ya no podía habitar la casilla y habitaba entonces otro peón caminero. Es correcto, habitaba otro. Llegamos al 1905. Cuando llegamos al 1905, que luego de la invasión norteamericana, lo que se hace entonces es que ellos no creen en el sistema de conservación de carreteras y lo eliminan. Pero lo vuelven a restaurar en el 1915. Ya entonces está el periodo norteamericano en función. Ahora, hicieron unas casillas en el periodo norteamericano, pero esas casillas eran en madera. Y esas casillas ya prácticamente desaparecieron también, las pocas que hicieron. Y llegamos entonces hasta 1954, donde ahí entonces sí se eliminó el sistema de conservación de carreteras, porque pasó a ser entonces el mantenimiento de la carretera por brigadas mecanizadas. Y ahí entonces se anuló el proyecto completo del sistema de conservación. ¿Cuál fue entonces el futuro de esas casillas? Tal y como después en los años 50. Ok, lo que hicieron fue que entonces el gobierno le dio la opción al último peón caminero que la trabajó, si podía comprarla o podía quedarse con ella.
Muchos de ellos las adquirieron y todavía viven descendientes de ellos, hijos todavía de ellos, y otros entonces no las compraron y prácticamente la casilla pasó entonces a propiedad del gobierno. Eso está a cargo de obras públicas, correcto. Es correcto. Oye, qué interesante. ¿Cuál es el valor de esas casas que tú sepas? Actual. Cuando el último peón caminero, ¿en cuánto se le ofrecía el gobierno? El gobierno, la información que yo encontré que se le ofrecía $1. A $1. A $1. El valor nominal de $1 para que se quedaran entonces con la propiedad. Muchos de ellos no la adquirieron. Y como ya dije, pues entonces otros sí la adquirieron y todavía hay descendientes todavía viviéndolas todavía. Oye, los terrenos donde se construía la casa, me imagino eran del Estado. Originalmente esas casillas tenían 1 y 2 cuerdas de terreno. ¿Por qué? Porque ahí entonces el gobierno le daba entonces la casilla, pero entonces le daba el material para trabajar con la carretera. Okay. En esa época lo que se hacía era que cuando se hacía entonces la carretera, el producto que se usaba era el macadán. Era un producto que era piedra molida, donde entonces se tiraba entonces a los hoyos de las carreteras, se pasaba un rodillo rústico por encima, entonces se aplanaba otra vez la carretera y quedaba en uso. Luego entonces de ser aplanada. Obviamente esa carretera, esas casillas, estaban equipadas con su cocina, tenían su aljibe, tenían cuántos cuartos por cada sección. 2 cuartos. 2 cuartos. Entonces el gobierno también le brindaba todas las herramientas. Le brindaba la casilla, el terreno, que era alrededor de 1 cuerda o cuerda y media o 2 cuerdas algunas, y entonces le brindaban también las herramientas. Muy bien. Pues Rafa, caramba, gracias por este ratito, por esta extraordinaria instrucción histórica sobre las casillas de camineros en Puerto Rico. ¿Algo más que tú quieras? No, quiero agradecer la invitación, Alexis, y que se repita. Sí, no, definitivo. Vamos a seguir hablando de este tema y de otros temas porque la historia hay que conocerla. Uno va por ahí por la carretera número 14, la carretera 15. Me acordé de la casa que está en la esquina, en la curva, entre Calley y por ahí cerca de Cosmeleón. Esa es la quinta. Sí, exacto. Bueno, pues gracias Rafael, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy con este tema. Sí. Bueno, gente, para terminar nuestro programa del día de hoy, vamos a hablar de un acontecimiento que ocurrió hace 500 años. Este año se está celebrando los 500 años de la Vuelta al Mundo por Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. El 8 de septiembre de 1522, 18 hombres capitaneados por Juan Sebastián Elcano a bordo de la nao Victoria culminaban en Sevilla la mayor hazaña marítima de la historia, la primera vuelta al mundo. Tras más de 3 años de navegación y penurias, por primera vez se consiguió navegar los grandes océanos del planeta y conocer la auténtica dimensión del globo. La expedición, compuesta por 5 naos y 245 tripulantes, había partido desde Sevilla el 10 de agosto de 1519, capitaneada por Hernando de Magallanes. Componían la que se conoció como la Armada de la Especiería, que promovida por la corona española, llevaba el objetivo de abrir una nueva ruta hacia el oeste, hacia las islas productoras de las especias, pequeñas y preciadas mercancías que se convirtieron en el oro de la época en los mercados europeos, que crecían especialmente en las islas Molucas, lo que es hoy día Indonesia. Para ello, y poniendo sus proas siempre a poniente, debían encontrar un paso estrecho que unieran los 2 grandes océanos del mundo hasta ese entonces desconocido. Durante 3 años la expedición atravesó 3 océanos y bordeó otros tantos continentes. Tras cruzar el Atlántico, descubrieron el estrecho de Magallanes. La expedición atravesó por primera vez en la historia el Océano Pacífico en toda su extensión, reconociendo sus islas y archipiélagos hasta alcanzar las Islas Filipinas y las Molucas. De ahí entonces siguieron su ruta por el sur de la India, el sur de África, bordearon la costa occidental de África, hasta que entonces llegaron en septiembre de 1522, el 8 de septiembre, a España, ¿verdad? A Sanlúcar de Barrameda en Sevilla. Y estos fueron pues 3 años, 14 días, 37,000
753 millas náuticas, que es equivalente a 69.918 kilómetros, 18 hombres, un barco, la nao Victoria se llamaba así. Y vamos a ver y escuchemos este reportaje que nos llega a través de la agencia francesa de noticias. Señor director. A finales del siglo XV, el portugués Fernando de Magallanes ya es un marino experimentado. En desacuerdo con el rey de Portugal, el navegante jura lealtad al que será futuro monarca español, Carlos V. En esa época, ambos países se enfrentan por la conquista de nuevos territorios. El Papa interviene para delimitar al oeste la esfera de influencia española y al este la portuguesa, lo que se conoce como el Tratado de Tordesillas. Magallanes quiere demostrarle al rey de España que, respetando dicho tratado y navegando por el oeste, puede conquistar las Molucas, codiciadas islas ricas en especias. El 10 de agosto de 1519, Magallanes zarpa de Sevilla con una flota de 5 navíos y 237 hombres. Atraviesa el Atlántico y en octubre de 1520 cruza el estrecho en el extremo sur de Chile, que llevará su nombre. Magallanes y sus hombres emprenden entonces la travesía del Océano Pacífico, mucho más larga de lo que había imaginado. Tras 4 meses sin avistar tierra, la tripulación empieza a verse diezmada por culpa del escorbuto. En marzo de 1521, Magallanes divisa por fin las Filipinas. Un mes más tarde es asesinado en la isla de Mactán por indígenas que rechazaban someterse a la corona española. Los 2 navíos restantes de la expedición, guiados desde entonces por Juan Sebastián Elcano, llegan a las Islas Molucas en noviembre de ese año. Allí hacen acopio de extraños y exóticos productos como clavo de olor, canela, jengibre y nuez moscada. Los exploradores continúan navegando hacia el oeste, cruzan el Océano Índico y rodean África. 3 años después de haber zarpado desde Sevilla, el Victoria, la única nave superviviente, llega a España con solo 18 hombres, los primeros hombres de la historia en dar la vuelta al mundo. Bueno, ahí veíamos y escuchábamos, ¿verdad?, este reportaje de la agencia francesa de noticias, donde, ¿verdad?, nos habla sobre la expedición que salió en 1519 desde España a cargo de Fernando de Magallanes y entonces regresó en 1522, el 8 de septiembre, hace ya 500 años exactamente, regresa a España después de 3 años y 14 días de dar la vuelta al mundo, una hazaña extraordinaria, la primera vuelta al mundo. Bueno, y por último, un día como hoy en la historia, en el año 413 a.C., los atenienses y siracusanos, en el marco de la guerra del Peloponeso, libran la segunda batalla de Siracusa. En el 1776, en el Segundo Congreso Continental, la Convención de Delegados de las 13 colonias determina que el nombre oficial del país será Estados Unidos de América. Y en el año 1962 es fundada la Universidad Católica Madre y Maestra, hoy Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la ciudad de Santiago de los Caballeros en la República Dominicana. Y en el 2016 en Corea del Norte prueba una bomba nuclear que causa un terremoto de 5.3 en la escala de Richter. Bueno, hasta aquí Magazine Cultural, edición de hoy viernes 9 de septiembre. Lo próximo, Romance el Concierto con Alan Corales por el 106.5 FM. Fue mi director técnico allá en el 106.5 FM, José León, y acá en el Desde el Sur TV, Luis Burgos. Será hasta el próximo viernes. Que pasen todos un buen fin de semana. Gracias, Rafael.